la actitud o la medida más eficaz que se puede tomar es que las iglesias estén orando. Yo espero que este lugar no se cierre, ni la iglesia americana, porque si nosotros no transmitimos esperanza, confianza en Dios, el mundo va a ser un caos total. Eso se los aseguro. Por ejemplo, ayer oí por el noticiero que todas las iglesias, por lo menos esas son católicas, de Nueva York no van a dar la misa del domingo. Bueno, en parte a mí me conviene que no la den, digo, a los que si van a enseñar algo que no es correcto, pero están mandando un mensaje equivocado, porque la iglesia es la que tiene que orar por esta situación, porque no valen las almas del hombre, sino el poder de Dios. Está bien, no estamos en contra de las medidas que se tomen, pero la principal medida es que tenemos que orar como pueblo de Dios. Vamos a orar por nosotros mismos ahora. Vamos a orar por los que no están hoy, por los que están enfermos, que Dios permita que puedan estar bien. Y vamos a orar por aquellos que quizás tienen temor, porque si es por temor, hermano, hay que orar más. O sea, si tiene fiebre o tiene, una gripe fuerte, hay que orar. Pero si tiene temor de salir de la casa, entonces hay que orar más, porque ese sí es un gran problema. No podemos tener temor. Tenemos que ir a trabajar, los que trabajan, tenemos que salir. Tenemos que cuidarnos, pero tenemos que nosotros como pueblo de Dios transmitir esperanza. Ese va a ser el mensaje principal. Y vamos a orar para que Dios obre, escuche bien, conforme a su poder, a su misericordia y a su voluntad. Porque Dios emite juicio. Este mundo actualmente está como nunca antes, alejado de Dios, blasfemando el nombre de Dios, haciendo cosas contrarias a Dios. Por lo tanto, el juicio de Dios se está manifestando también. Porque si usted va a Mateo 24, una de las señales del tiempo del fin, pues es las epidemias. Esto es una epidemia. Y hay muchas más, no solamente esta. Así que vamos a orar por nosotros y por aquellos que están pasando por estas dificultades. Y vamos a orar por aquellos. Ustedes ven que ya hay muchas cosas que no hay en los supermercados. ¿Saben quién no tuvo problema de colas en los supermercados? En los lugares donde no tienen dinero para comprar o no hay supermercado. Y sin embargo está la epidemia. Así que vamos a orar por esos lugares. Así que estos son los motivos. No voy a cada uno que ore por lo que tenga en su corazón, pero orar específicamente por el pueblo de Dios, por esta nación y por todas las naciones, y porque esto permita que nosotros podamos transmitir un mensaje de esperanza al mundo que nos rodea. Así, amén, amén. Señor y amante Padre, te damos gracias nuevamente por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Y en esta hora en que hay millones orando a ti, confiando en que la oración del justo orando eficazmente puede mucho, te pedimos que tú obras en toda esta epidemia que está a nivel mundial, en que entendemos que quizás haya más pánico que realidad, aunque no decimos que no haya que cuidarse y tomar medidas, pero que la gente entienda que la principal medida es buscarte a ti, buscar tu presencia y orar, Señor, conforme a tu poder, a tu misericordia, a tu voluntad, sabiendo que tú has de hacer siempre lo mejor. Te pedimos por los que están enfermos, ya contagiados en los hospitales, los que están en periodos de cuarentena, que tú seas con ellos, que sea un tiempo para que te puedan buscar, y que las naciones que no te tienen en cuenta a ti puedan entender que la principal ayuda proviene de ti, y no de todas las cosas que ellos piensan que puede venir. Te pedimos que tengas misericordia, y que ayudes a tu pueblo, a tu iglesia, a entender que ahora más que nunca tenemos que reunirnos para transmitir un mensaje de esperanza, de confianza, de seguridad en el Dios Todopoderoso, un Dios que es el mismo, que no ha cambiado, que continúa igual. Gracias por tu amor, Señor, y ayúdanos. Sé con cada hermano aquí presente y con los que no han podido venir, que tú les guardes y que tú les cuides. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Bueno, vamos a continuar con el Evangelio de Juan, estos mensajes que tenemos los domingos. Y hoy vamos a hablar precisamente del ciego de nacimiento y cómo Dios en medio de las pruebas, de las tribulaciones, se puede glorificar o puede ser glorificado. Vamos a ver si todos podemos repetir el texto clave. Está allí en Juan 9, 35 al 38, pero está puesto en pantalla. Comenzamos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Juan 9, 35 y 38. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te pedimos tu guía ahora para enseñar tu palabra.
úsanos como instrumento y prepara nuestros corazones para recibirlo. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a hablar hoy del ciego de nacimiento, y este es el texto clave cuando el ciego se encontró con Cristo, ¿verdad? Y él le dijo, ¿quién es Señor para que crea? Y él le dijo, ¿le has visto? Porque ya la vista le había sido devuelta. El que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor. Y entonces dice que le adoró. Esta lo puse allí en otro color, le adoró, porque solamente Dios puede ser adorado. Fíjense cómo Dios reveló al ciego que Cristo era Dios, el Dios encarnado, y que lo podía recibir como su Salvador personal. Cristo y el ciego de nacimiento. La enfermedad, hermanos, vino como consecuencia del pecado. Eso es lo que a veces muchos no entienden. Y vamos a ver que algunos creían que a veces la enfermedad venía por consecuencia del pecado. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Eso está en Juan 9, 1 y 2. Bueno, la creencia en el mundo, tanto en Israel como en otras regiones, creían, sobre todo en Israel, que la enfermedad venía por consecuencia del pecado. O sea, déjame ver si puedo explicar bien esto. Por haber hecho algo en un momento determinado, o sea, hice algo malo ayer, entonces hoy me vino la enfermedad. No, eso no funciona así. Vamos a ver que la enfermedad vino como consecuencia del pecado original, de la desobediencia del hombre, porque entró la muerte, la enfermedad, y entró, por supuesto, todas esas cosas que afectaban a las personas. Ahora, vamos a tener también en consideración que era un ciego de nacimiento. ¿Qué edad tendría el ciego? Bueno, es posiblemente tuviera más de entre 30 a 40 años, porque era un hombre ya mayor, quiere decir mayor de edad, y el pueblo lo conocía. Vamos a ver que los fariseos y los escribas se hicieron como si no lo conociera. Así que si era ciego de nacimiento, todo el mundo lo había podido ver. Ahora, vamos a ver que la enfermedad, dice Romanos 5:12, que entró por la desobediencia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, Romanos 5:12. ¿Qué es lo que produce la muerte? La enfermedad. O sea, la gente muere porque se enferma. Algunos dirán, bueno, pastor, yo nunca me he enfermado, yo conozco gente que nunca se ha enfermado y se han muerto, esto lo he dicho otras veces. La vejez es una enfermedad, las células se mueren. Así que si no mueres de una enfermedad X, mueres de viejo. Punto, pero moriste. O sea, que la enfermedad vino como consecuencia del pecado, y como todos pecaron, pues todos estamos sujetos a ello. Ahora, en medio de las pruebas, podemos ver la gloria de Dios. Y hermano, eso es lo que he puesto en estos días en Facebook. En medio de esta prueba que se está pasando en el mundo, podemos ver la gloria de Dios. Pero, ¿cómo voy a ver la gloria de Dios si no confío en Dios? Si no estoy confiando en las promesas que Dios tiene, como confiaron hombres de Dios a través de toda la historia. Si nosotros nos ponemos a analizar todos esos grandes hombres que pasaron grandes pruebas, ¿qué hicieron? Confiaron en que Dios en medio de esas pruebas se podía glorificar. Respondió Jesús a aquellos que decían que estaba enfermo porque alguien había pecado. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios o la gloria de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. Si usted lee 2 de Corintios 12, 7 al 9, dice el apóstol Pablo que Dios le había dado un aguijón, por el cual había rogado 3 veces y Dios no se lo había quitado, y Dios le decía, esto es para que tú entiendas que mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando más buscamos de Dios, precisamente cuando estamos enfermos o cuando tenemos una aflicción. Y entonces a veces la obra de Dios o la gloria de Dios se manifiesta en medio de una gran prueba. Y Dios se puede manifestar a este mundo su gloria en medio de esta prueba a nivel mundial. Pero ¿saben quién es el que va a dar ese conocimiento? La iglesia de Dios. Por eso decíamos ahorita cuando estábamos orando, en este día en que muchas iglesias, espero que estén orando a nivel de toda la nación y quizás en otros países, tenemos que decirle a la gente, hay esperanza en Dios en medio de toda esta hecatombe. Y nosotros estamos confiados de que Dios va a estar en control de todo y que Dios va a obrar conforme a su poder, a su misericordia y a su voluntad. Porque si yo como hijo de Dios no creo eso, entonces ¿qué voy a esperar para el mundo?
Yo puse, y lo tengo puesto para quizás lo veamos el próximo domingo, porque viene de acuerdo con el mensaje. Hay un pánico mundial. Lo peor de esta situación es que hay un pánico mundial. Pero usted y yo, como creyentes, no podemos entrar en pánico. Porque tenemos un Dios que todo lo puede. Punto. Porque entonces cuando los 3 jóvenes iban a ser echados en el horno de fuego, que yo creo que un horno de fuego era más potente que esto que va a pasar o que está pasando, porque el índice de porcentaje de muerte, escuche bien, el porcentaje de muerte es de un 3% entre los que se enferman, un 3%. Así que no es tanto, un 3% no es tanto. Entonces, yo les voy a decir algo, por si alguno ha pensado, si usted me manda a mí un mensaje por Facebook hablándome de todo lo que provoca el coronavirus, yo ni lo voy a leer. ¿Sabe por qué? Porque se está creando pánico. Ya la información está dada. Es una enfermedad, es una plaga. Además, las plagas están, de eso habla el Señor, que vendría en el tiempo del fin. Ahora, yo no estoy diciendo que no hagamos las medidas pertinentes, que nos lavemos las manos, que hagamos lo correspondiente. Pero lo que yo no puedo hacer es, como pueblo de Dios, es entrar en pánico. ¿Por qué? Porque en medio de esta plaga, la gloria de Dios se puede manifestar. El ciego de nacimiento tenía la peor plaga de su vida, nunca ver. Yo no sé, por un momento, vamos a cerrar los ojos un momentico. Piénsese haber nacido ciego, nunca usted vio nada. Es terrible, ¿verdad? Bueno, esa es la peor plaga que puede haber para el ciego, esa es la peor plaga. Pero sin embargo, Dios dijo, ahí se va a manifestar la gloria de Dios. Jesús dijo, ¿se acuerdan cuando murió Lázaro? Lázaro era una familia que era amiga de Jesús, que Jesús visitaba cada vez que pasaba por Betania. Entonces le vino una prueba bien difícil, como hoy dice el mundo que esto es una prueba difícil. Yo no digo que no la sea, pero quizás se está exagerando un poco, me parece a mí que se está exagerando un poco, porque la prueba que le vino al hogar de Marta, María y Lázaro fue mucho más grande. Se murió Lázaro, el hombre de la casa, el único que podía allí ayudarle, y había muerto. Y entonces cuando llamaron al Señor, el Señor esperó, porque Él quería que la gloria de Dios se manifestara, y Él vino al 4º día. Oye, eran amigos de Jesús, y cuando llaman a Jesús, Él dijo, no, esperó 2 días más y vino después de que habían pasado 4 días. Y entonces cuando llegó allí, fíjese lo que sucedió. Está allí en Juan 11, léase el pasaje. Jesús dijo, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, tiene peste, hiede ya, porque es de 4 días. Eso significa que estaba podrido, comido de gusano. Eso es lo que significa eso. El cuerpo humano, cuando se muere, comienza a heder cuando ya se comienza a podrir, empieza a salir los gusanos. O sea, aquí no había forma, aquí estaba todo perdido, según Marta, pero Dios quería manifestar su gloria. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. De 4 días. Jesús le dijo, diciendo, oye Marta, escucha a Dios, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Juan 11, 39, 40. Ahora sigue leyendo la historia. Salió de allí Lázaro, nuevecito de paquete, no en cuanto a la edad, sino en cuanto a su enfermedad. Su piel estaba bien, todo bien. Y lo más bonito tú sabes que ellos lo envolvían en vendas. Salió posiblemente andando en el aire o flotando en el aire hasta que quitaron las vendas y después siguió andando. Un milagro completo. Aquello era una situación más difícil que la que estamos pasando hoy. Entonces, ¿cómo voy a entrar? ¿Saben que Marta entró en un pequeño pánico? Vaya, pequeño pánico comparado con lo que hay ahora. Porque dijo, no, Señor, ya, ¿para qué? Ya hiede, ya tiene peste. Oye, no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios. Así que en medio de la peor prueba, la gloria de Dios se puede manifestar. Eso es lo que yo tengo que transmitir como hijo de Dios y tú como hijo de Dios. Que hay que tomar medidas, ok, pero no puedo decir que todo ya se va a acabar. No, hay esperanza en Dios y tenemos que confiar en el poder de Dios. Debemos trabajar en la obra de Dios aprovechando bien el tiempo que tenemos. Hermano, el tiempo va corriendo, no lo podemos parar. Por lo tanto, el Señor le enseñó que tenemos que trabajar en el tiempo que tenemos. Ahora, para la iglesia este es un tiempo de orar, de enseñar, de estimular, de animar, de transmitir esperanza. Este es el tiempo que tenemos. ¿Cómo lo vamos a desperdiciar? Porque después va a pasar el tiempo y quizás la gente no nos escuche. Quizás ahora alguno nos escuche porque está en un tiempo de aflicción. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos.
Cristo dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Se refería a la vida. La noche viene, o sea, cuando ya Él no estuviera aquí, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 9, 4 y 5. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, el Dios encarnado. O sea, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Tú y yo como iglesia estamos en el mundo. Tenemos que ser ahora luz del mundo. Una luz de esperanza, una luz de aliento, una luz de vida, una luz de que Dios se puede manifestar en medio de cualquier situación, puede manifestar su gloria. Ahora, fíjense lo que el sabio Salomón escribió en Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniera a la mano para hacerlo, hazlo según tu fuerza, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9:10. O sea, lo que yo puedo hacer, lo tengo que hacer ahora en vida, porque después de muerto no puedo hacer. Claro, el alma de la persona no muere, va a la presencia de Dios. Pero se refería a que lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer mientras tengamos vida. ¿Por qué? Porque ya después no tenemos oportunidad. Por eso dice la Escritura en Hebreos 9:27 que está establecido los hombres que mueran una vez y después el juicio. En el tiempo de vida la gente tiene que buscar de Cristo. La gente tiene que buscar de Dios. Después de muerte ya no se puede hacer. Y si usted lee 1 Corintios 15:58, en el tiempo de vida que tengamos, tenemos que hacer la obra del Señor, trabajar en la obra del Señor, la cual nunca va a ser en vano. Una palabra de aliento que usted diga no va a ser en vano. Dios la va a considerar. Cuando alguien le mande algo allí diciendo, oye, está en una situación difícil, devuélvele para atrás, no ratificando lo que le dijo, oiga, sí, pero tenemos un Dios todopoderoso, un Dios en que tenemos que confiar, un Dios que se ha manifestado en peores circunstancias y Dios ha obrado. Ok, o Dios ya ha cambiado. Usted no me va a decir que esta es la peor plaga que ha habido en toda la historia de la humanidad. No. Pero la gente le está haciendo creer eso a la gente. Cuando la plaga que hubo allá en España, creo que fue por antes terminado la Primera Guerra Mundial, hubieron más de 20 millones de muertos. Bueno, ya la están comparando con ella. Oye, no me digas eso. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Porque cuando aquello fue una hecatombe, creo que han muerto hasta la fecha, bueno, según las cifras que dan, porque uno no sabe, 5,000, 6,000, pero vamos a suponer que hayan muerto 100,000, un ejemplo. Oye, 100,000 contra 7,000 millones de habitantes que tiene el planeta, saca el porcentaje. Pero cuando aquella plaga que hubo en España, murieron como 20 millones de personas. Así que ha habido plagas peores. Pero en medio de esas plagas ha habido un pueblo de Dios que ha transmitido esperanza, que ha transmitido confianza. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo es posible que, y esto lo voy a decir hermano porque alguien tiene que despertar, cómo va a ser posible que iglesias cierren? A no ser que el gobierno nos obligue a cerrar, cuando nosotros tenemos que transmitir un mensaje de esperanza en el Dios Todopoderoso, porque si no, ¿quién lo va a hacer? Entonces la gente va a irse para la casa, se va a acostar en la cama y se va a tapar con una colcha, cabeza y todo, aunque se vaya en sudor y baje 14 libras. Porque tiene miedo, tiene pánico, se va a meter debajo de la cama. No puedo hacer eso. Tengo que vivir en medio de esta tempestad. Tengo que vivir con la confianza en que el Señor es el Señor que triunfa en medio de la tempestad, en medio de la aflicción. Cuando la tempestad se acuerda de Pedro en el mar de Galilea, y Pedro empezó a mirar las olas, comenzó a hundirse. Mientras estuvo mirando al Señor, se mantuvo encima de las olas. Esta tempestad que está pasando, como único me voy a mantener es mirando a Dios y sus promesas. Ahora, si miro a lo que el hombre pueda decir, pues entonces voy a estar muy mal. Usted sabe que ahora usted se pone, y lo digo tristemente es así, usted se pone a ver la televisión ahora y empieza a ver todas las noticias, y usted apaga el televisor, monta el carro y va para el supermercado. Dice, no, se está acabando todo, hasta las puntillas se están llevando. Las puntillas no tienen nada que ver con esto. O sea, me explico, o sea, le crea un estado, hermano, tenemos que estar confiados en Dios. No digo que usted no haga, tome sus medidas, tómela, pero no caiga en pánico. Yo se lo digo a mi hijo en mi casa, ¿verdad? Y sí hay que hacer ciertas cosas, pero no, tengo que estar confiado porque Dios no ha cambiado. Además, déjame decirle algo, van a venir plagas peores que esta a nivel mundial. Digo, eso es lo que dice Mateo 24, ¿o qué? No se habla de Mateo 24 hoy cuando dice que habría plagas, epidemias a nivel mundial. Eso es una señal del tiempo del fin. Ok, esta es la única plaga que ahora, la única que ha existido. No ha habido muchas plagas. Hermano, estemos confiados y ojalá que como pueblo de Dios
transmitamos este mensaje de esperanza. Porque si no, hermanos, el mundo va a ir con una plaga, pero una plaga de pánico y de miedo, y el miedo sí mata y paraliza a las personas. Debemos hacer nuestra parte, Dios de seguro hará la suya. Nuestra parte es eso, transmitir el mensaje. Dicho esto, con el ciego escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, juntó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Juan 9, 6 al 7. ¿Qué significa eso? Que hay una parte que tú y yo tenemos que hacer. Ahora, ¿le haría falta a Cristo hacer lodo para sanar al ciego? No le hacía falta ninguna, vamos a verlo después. Lo hizo para que el ciego supiera que tenía que hacer una parte. Tenía que creer y tenía que hacer una parte. Oye, voy a hacer lodo. Hizo lodo, escupió en tierra, hizo lodo, se lo untó en los ojos y le dijo: ahora tú tienes que ir a lavarte al estanque de Siloé. Si no vas, no vas a ver nada. Eso fue lo que quiso decir. Y entonces el ciego fue para allá. Empezando, en primer lugar, se dejó untar con la saliva y el lodo en los ojos. Y después tuvo que ir al estanque de Siloé. Hay una parte que tú y yo tenemos que hacer. No es que yo tenga fe, yo tengo que transmitir la fe. Esa es la parte que yo tengo que hacer en este tiempo y siempre. Tengo que transmitir fe. Y vamos a ver que a veces el Señor sanaba solamente con la palabra, porque el Señor le puede decir: oye, sé sano y punto. Pero Él quería que entendiéramos que hay una parte que nosotros tenemos que hacer. La de Dios siempre está segura. Nuestra parte es creer a Dios y su palabra. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, tenemos que creerle a Dios. Yo tengo que creer, mis amados hermanos, en las promesas de Dios. Dice Romanos 8:28, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Y dice Romanos 8:31 y 32, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que entregó a su propio Hijo y no lo escatimó, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, tengo que creer las promesas de Dios. ¿O qué? Ahora en este tiempo las promesas de Dios han pasado. No, siguen vigentes. Entonces, yo tengo que transmitir eso. Porque si no, hermano, ¿a quién lo va a transmitir? Los noticieros tristemente están transmitiendo cosas a veces exageradas, ¿verdad? Ojalá que nosotros podamos transmitir un mensaje de esperanza. Ahora fíjense, y llegando a la casa vinieron a ellos unos ciegos, los ciegos, en este caso eran dos. Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. O sea, tenían que creer. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. O sea, en este caso no les juntó ni lodo ni los mandó a lavarse. Les tocó los ojos y ya recibe la vista, punto. Y a veces con hablar le tenía. O sea, Dios obra de diferentes formas. O sea, Dios va a obrar en esta epidemia como Él entiende que tiene que obrar. Pero quizás Dios la ha permitido para probar la fe de su pueblo. Y también Dios la puede haber enviado como juicio de parte de Él. Porque este mundo cada día está más rebelde contra Dios. Y se opone más a Dios y las leyes van en contra de Dios y el pecado cada día crece más. Así que yo no puedo, porque si alguien me dice a mí que una plaga no es juicio de Dios, entonces no ha leído la Biblia. Que lea la Biblia a ver cuántas plagas Dios envió como juicio. Ahora, un juicio también de misericordia. ¿Por qué? Para que la gente entendiera que hay un Dios en el cielo y le busquen y puedan tener vida eterna. Porque ¿qué es mejor? ¿Salvarse de morir ahora o tener la vida eterna? De todas maneras, el que no se muera ahora se va a morir de aquí a 20 años. Un ejemplo estoy poniendo, ¿no? Vamos a morir de todas maneras, pero la vida eterna es para siempre. Así que Dios quizás ha permitido todo esto para que la gente lo busque y entienda que hay un Dios en el cielo. Pero entonces no, la gente está en un pánico total. Posiblemente le digan: no, lee la Biblia. Y dice: no, me voy para el supermercado a comprar cosas. No, lee la Biblia, hijo, para que tengas fe en el Señor. No, me voy para el supermercado. Y lee la Biblia y no la lee, ni ora. Oye, pero que eso lo haga el mundo está bien, pero el Hijo de Dios no. Tengo que buscar lo que dice la palabra de Dios, cómo a través del tiempo Dios ha cuidado de su pueblo. Mira, el creer en Dios no es una vacuna contra este virus, pero el creer en Dios sí me da a mí una confianza plena de que nada me va a pasar que no esté de acuerdo a su plan eterno. Y por lo tanto estoy confiado. Si me tomó el virus, en medio del virus, Dios me va a cuidar. Eso es lo que yo creo. Y si Dios me llama en medio del virus es porque era el mejor tiempo que tenía para llamarme a la presencia de Él. Sea con este virus o que sea que me caiga de un tercer piso de cabeza y me rompa la cabeza y me mate. ¿Me explico? ¿Es lo mismo? De todas maneras me voy a morir, ¿no? Lo que estoy diciendo, hermano, es que no puedo permitir
que la gente me ponga a mí en un estado de pánico, porque yo tengo un Dios todopoderoso. ¿Cómo estarían los 3 jóvenes cuando lo iban a echar en el horno de fuego? ¿Sabe que lo encendieron 7 veces más? El calor mató a los que lo echaron. No dice la Biblia ni que estaban temblando, ni que estaban gritando, ni que se fueron a comprar cosas de unos trajes para que el fuego no los quemara. No hicieron nada. Simplemente caminando subieron allí, confiados en Dios. Y en medio del fuego Dios estuvo presente el Hijo de Dios, se cree que es el propio Hijo de Dios, una teofanía, y los libró. ¿Y qué me dice de cuando Daniel estuvo en el foso de los leones? Oye, aquellos leones, no me va a decir, oye, 6 o 7 leones de esos dejados sin comer 3 o 4 días de este tamaño. Mire, mejor me voy por el hospital con un virus con fiebre que me come el león. Oye, porque ese es tremendo. Y allí estaba Daniel tranquilo y confiado. Y José cuando estuvo en la adversidad en Egipto, y Moisés en la lucha con el faraón. Hermanos, esas historias son reales. Y Dios guardó a su pueblo, los cuidó, aun cuando tuvieran que pasar por la muerte, porque Dios se glorificó en ellos. Que Dios nos ayude, hermanos, para que entendamos que la gloria de Dios se puede manifestar. Los incrédulos cuestionan y dudan de los milagros de Dios. O sea, ellos dicen que no, que eso no puede ser. Cuando sanaron al ciego de nacimiento, que todo el mundo lo conocía, tendría unos 30 o 40 años, unos decían él es, otros a él se parece, pero él decía yo soy. O sea, un hombre que vivía, imagínese usted vivir en un pueblo no de muchos habitantes, vamos a suponer Lijay o otro pueblo más chiquito, un ciego de nacimiento, todo el mundo lo conoce. Yo me acuerdo en mi pueblo había personajes que todo el mundo lo conocía. Él no tenía que presentarse, había un personaje, ya murió hace muchos años, que le decían Pellejito. Pellejito, él era un hombre chiquitico así, cabezoncito, y él dormía en el sepulcro, había un cementerio de los judíos, ahí había una casita y él dormía allí. Pero era una buena persona, era muy atento, pero él vivía de lo que le daba a la gente. Y entonces todo el mundo conocía a Pellejito, claro, el que venía de afuera no lo conocía, pero los que vivían allí sí. Entonces un día, yo vivía en un pueblo llamado Camonjaní, en el centro de Cuba. Santa Clara, la capital de la provincia, estaba como a 25 kilómetros. En una vez venía un carro, con su carro se ponchó, entonces se paró frente por frente, el carro se rompió frente por frente al cementerio ese de los turcos que le decían, de los judíos, y entonces Pellejito, que estaba durmiendo, se despertó. Él tenía el sueño liviano. Él era muy servicial, se echó una sábana por encima y le dijo, ¿quieren ayuda? Se fueron corriendo, y cuando regresaron le habían llevado las 4 gomas. Pero oye, ¿pero por qué? Porque no conocía a Pellejito. Ahora, esta gente conocía al ciego de nacimiento. ¿Cómo voy a decirle? ¿Cómo yo voy a decir en mi pueblo? Así yo creo que ese es Pellejito, eso se lo conoce todo el mundo. Al ciego lo conocía todo el mundo, claro, si no lo hubieran conocido. Y entonces, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, fíjense, y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? No, ni a los padres querían creer. Sus padres respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, punto. Juan 9, 18 al 20. O sea, ni a los padres le creyeron. El mundo vive en una completa ceguera espiritual, por eso está en este caos. El mundo dice creer en Dios y duda de su poder. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, le dijeron a los fariseos al ciego, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre que había sido ciego, y les dijo, pero esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. O sea, ustedes no saben de dónde es este hombre, y a mí me abrió los ojos. O sea, hizo un milagro. Después lean el versículo 31. La ceguera espiritual impide ver el poder y la obra de Dios. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Hay una completa ceguera espiritual. Y no quieren ver que Dios se puede manifestar en medio de cualquier situación, por difícil que sea. Dijo Jesús, para juicio yo he venido a este mundo, para que los que no ven, fíjense, parece una paradoja, pero tiene su razón de ser. Dijo Jesús, para juicio yo he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos,
no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. O sea, cuando tú reconoces que necesitas de Dios, Dios se manifiesta. Cuando tú dices que tú te la sabes toda y que tú lo puedes resolver todo, entonces eres como un ciego, ¿verdad? O que dices ver, pero no ves la obra de Dios. Eso fue lo que quiso decir. Si vosotros dijeran somos ciegos, entonces vuestro pecado no estaría permanente. No tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. No entendieron la obra de Dios. Para ver a Dios hay que creer plenamente en Él. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo Él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Juan 9, 35 y 30. O sea que dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel ciego no solamente recibió la vista física, sino que recibió la vista espiritual. Si usted no tiene la vista espiritual, no va a ver el poder de Dios, la manifestación de Dios, la gloria de Dios. ¿Qué le está pasando al mundo? Está con una ceguera espiritual y está cegado y no puede ver el poder de Dios, la gloria de Dios que se puede manifestar en cualquier momento y en cualquier situación, por difícil que sea. Y ese mensaje que estamos dando hoy, ese es el mensaje que la iglesia debe transmitir. Hay esperanza en Dios. Tenemos que confiar en Dios y seguir adelante. Hermano, que Dios nos bendiga. Que nosotros podamos decir, Señor, ayúdame a que yo pueda hacer luz en medio de tantas tinieblas. Que yo pueda transmitir paz en medio de tanto pánico y zozobra que hay. Que yo pueda transmitir confianza en medio de tanta incertidumbre. Que yo pueda transmitir de que Dios es el mismo, que Dios no ha cambiado. Y que tenemos que hacer una parte que sí que nos corresponde, pero la mayor parte la va a hacer Dios, cuando yo confío plenamente en su poder y en su misericordia. Hermano, Dios está con nosotros. Y dice la Biblia que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos a Dios para que podamos estar tranquilos, confiados, relax, para poder decir, Señor, gracias porque yo confío en ti. ¿Se acuerdan del cuento de Pepito y del niño que llevaba en el coche? Iba un hombre con un coche y el niño gritando y gritando y gritando. Y él le decía, cálmate Pepito, por favor, cálmate. Y entonces seguía el muchacho y grite, cálmate Pepito, ya estamos llegando. Y seguía gritando, cálmate Pepito. Entonces una mujer que iban al lado dice, oye, pero qué paciencia usted tiene con Pepito. Y dice, no, Pepito soy yo, para no cogerlo por el cuello. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que decirnos, Gerardo o José o Javier, tenemos que confiar en Dios. No puedo entrar en pánico porque el niño está llorando. Dios es todopoderoso. El mundo está en un pánico y un grito total porque no tiene esperanza en Dios, pero nosotros sí. Y ese es el mensaje que yo tengo que transmitir. Pepito soy yo, Gerardo soy yo, y Dios es el mismo. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, ayúdanos a confiar plenamente en tus promesas que son fieles y verdaderas. Que la parte que tenemos que hacer la hagamos de prepararnos, pero no entrar en pánico, sino confiar en que tú lo puedes hacer todo y que tú vas a cuidar a tu pueblo conforme a tu plan divino. Y que si aún tenemos que pasar en medio de la enfermedad, tú vas a estar allí con nosotros. Y tú nos vas a ayudar y tú nos vas a cuidar. Ayúdanos, Señor, a poder transmitir este mensaje de esperanza, de seguridad, que solamente está en el único Dios verdadero y que se encuentra por la fe en Jesucristo y que está descrito en tu palabra, la Biblia. Ayúdanos, Señor, a seguirnos reuniendo y que tu pueblo pueda seguir proclamando tu mensaje. Danos tu bendición y perdona nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo. Amén.